Vamos a hacer un vídeo para segundo de la ESO sobre la perspectiva cónica. Vamos a utilizar el libro y en el tema 11 es en donde viene la perspectiva cónica. Vamos a seguir un poco la distribución de conceptos que nos propone el libro, primero comentando la introducción de esta perspectiva, segundo hablando de los diferentes elementos que conforman la perspectiva, hablaremos después de la perspectiva frontal y la perspectiva oblicua y comentaremos algún ejercicio que tendremos que hacer para practicar esta perspectiva. Entonces, empezamos ya con lo que es la introducción que nos propone el libro sobre la perspectiva cónica. Yo creo lo fundamental que hay que decir en relación a la historia del arte con la perspectiva cónica es que dicha perspectiva no se domina hasta el Renacimiento. Antes se hacen intentos, se hacen interpretaciones diversas del espacio, pero no se sabían los principios, no se conocían los principios geométricos con los cuales se configura dicha perspectiva cónica. Esto aquí queda demostrado con este dibujo que aparece en el cuadro de la Adoración del Becerro, siglo XIII. Es un dibujo que se puede integrar dentro del gótico o a caballo entre el románico y el gótico, y donde vemos que en ese pedestal donde se sitúa el becerro no se consigue un dominio de la perspectiva. No hay punto de fuga, pero digamos que los puntos de fuga se estarían al revés de cómo se deberían de situar. Bueno, vemos que esto es previo al Renacimiento y todavía había problemas de dominio de dicha perspectiva. En el Renacimiento se consigue su dominio, el dominio de la perspectiva. Se conocen los diferentes elementos que después veremos del plano del cuadro, el punto de vista, cómo se sitúan y cómo se construye esa perspectiva. Aquí lo vemos según este esquemita, donde Leo Battista Alberti sitúa su punto de fuga, el plano del cuadro, a través de unos hilos que después va pasando a su papel, ¿no? Porque realmente lo que él dibuje que haya aquí atrás lo va haciendo una retícula y lo va trasladando a este dibujo con la misma retícula. Entonces, digamos, es un sistema de conseguir entender la perspectiva, dibujar la realidad según los principios de la perspectiva cónica. Después del Renacimiento ya hay un dominio sobrado de dicha perspectiva. Entonces tenemos aquí un ejemplo de lo que se puede hacer con ese dominio. Ya se puede empezar a falsear la perspectiva y a conseguir imágenes porque juegos espaciales a través de ese dominio de la perspectiva. Por ejemplo, aquí Andrea Pozzo, en la apoteosis de San Ignacio, en Roma, en una basílica en Roma, pues nos dibuja una bóveda en la cual desaparece el techo para que consigamos ver el cielo. Entonces, aquí hay un juego de perspectivas, de balaustradas, de columnas que están dibujadas sobre una bóveda, lo cual significa que están dibujadas sobre una superficie curva, lo cual digamos que duplica el mérito de Andrea Pozzo, que era un jesuita que manejaba la perspectiva, pues como se entiende, sobradamente. Bueno, otros ejemplos del dominio de la perspectiva los tenemos en los cuadros realistas, que aquí tenemos una de un americano que pueden ser similares a los que aquí en nuestra tierra nos dibuja Antonio López. Bueno, aquí hay un collage de la película Berlín de 1927 que es interesante por manejo de perspectiva, ya recortando, pegando. Y bueno, en cualquier caso, esta película Berlín de 1927 es una película donde con pocos recursos, hablamos de cine de blanco y negro todavía, conseguimos muchos aspectos muy interesantes, expresionistas, digamos que con un lenguaje artístico muy interesante. Esta película está en YouTube y si queréis echarle un vistazo merece la pena ver
los recursos, las cosas que se podían conseguir sin efectos especiales o con efectos especiales muy limitados, muy analógicos, ¿vale? Y digamos que con pocos recursos muchas veces nos permite a la persona, al artista, darle más a la imaginación y conseguir cosas bastante interesantes. Bueno, entonces vamos ya con la segunda parte, que serían los fundamentos de la perspectiva cónica, los elementos. ¿Cuáles son los elementos? Entonces, el elemento principal sería el plano del cuadro, ¿vale? Lo tenemos aquí. Voy a bajar un poquito la cámara. Tenemos aquí el plano del cuadro, que sería el elemento principal. En este esquema están representados todos los elementos principales. Por un lado tenemos el protagonista, ¿no? Seríamos nosotros, con nuestro punto de vista concreto, que si subiéramos a algún sitio lo elevaríamos, si nos pusiéramos de rodillas pues bajaría el punto de vista, y entonces los diferentes elementos irían cambiando, ¿no? Esta persona también puede acercarse o alejarse del plano del cuadro y del objeto. Este no es el objeto que estamos dibujando. El objeto que estamos dibujando, según este esquemita, sería lo que aparece en este esquemita de aquí. Aquí tenemos el objeto que queremos dibujar, aquí nuestro punto de vista y aquí el plano del cuadro. Desde nuestro punto de vista aparecen unas líneas proyectantes hacia cada punto notable, digamos, del objeto que queremos dibujar, y esas líneas notables, cuando atraviesan el plano del cuadro, nos van dando los diferentes puntos que nos interesan del objeto, y uniendo esos puntos conseguimos el objeto como tal, ¿vale? Aquí es donde Leo Battista Alberti tendría su retícula, ¿vale? Y después lo pasaría al cuadro. Aquí tendríamos, en definitiva, nuestro plano del cuadro, nuestro dibujo. Entonces, nos vamos otra vez al esquema principal, este de aquí. Entonces, aquí tendríamos nuestro objeto que quisiéramos dibujar, y estas son las medidas principales y los objetos principales de la perspectiva cónica. Por un lado, os digo, como os comentaba, el principal es el plano del cuadro. El plano del cuadro es donde se va a representar el objeto que tengamos aquí atrás, ¿vale? Entonces, en el plano del cuadro, la línea principal, fundamental, es la línea de horizonte, ¿vale? La línea de horizonte va a quedar situada dependiendo de a la altura que se sitúe el observador, ¿vale? Es lo que nos marca el punto o la línea y la altura de la línea, de dicha línea de horizonte. El observador está situado sobre lo que llamamos plano geometral. El plano geometral no es nada más que el suelo. El observador, en principio, este observador está de pie sobre el suelo, pues está de pie sobre el plano geometral. El plano geometral se supone un plano horizontal, se puede inclinar, ¿no?, y complicar, pero por ahora vamos a suponer que el plano geometral es un suelo plano, ¿vale? Entonces, ese es otro elemento, el plano geometral. Un elemento secundario, tampoco hace falta memorizarlo, pero bueno, saber que existe. Y paralelo a ese plano geometral vamos a tener el plano de horizonte, que es el plano paralelo al plano geometral por la línea de horizonte, ¿vale? Entonces va a unir nuestra visual con la línea de horizonte. Daros cuenta que un plano es una superficie que puede definirse con una recta y un punto. Entonces, con esta recta y este punto ya definimos ese plano de horizonte, que, como digo, es paralelo al plano geometral. Bueno, pues con eso quedaría definidos los elementos principales, los planos principales, y recordar que hay dos distancias principales. La altura a la que situamos el punto de vista, ¿vale? El observador, desde donde mira el observador, esta altura, ¿vale? Y la otra distancia fundamental es la distancia, que la denomina distancia principal, que es lo que nos separamos nosotros del plano del cuadro, ¿vale? No es lo mismo ver un objeto casi desde el infinito, ¿vale?, que ponerte muy pegadito al plano del cuadro. El objeto se ve de forma diferente. Cuanto más cerca del plano del cuadro estés, más deformado se ve el objeto, más encima está, es como si se te viniera encima el objeto, ¿vale? Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que pasa
en esas situaciones, barajando esas dos variables. En este primer caso tenemos qué pasa si nos vamos alejando del objeto, ¿vale? Tenemos aquí la línea de horizonte, tenemos la línea horizonte, que estaría aquí arriba, ¿vale? Esto digamos que la perspectiva sería a partir de... ¿Cómo sería la perspectiva? Serían estas tres visiones del mismo objeto, ¿no? Entonces, en este esquema nos sitúa cómo estaría situado esto aquí abajo, es decir, el objeto estaría aquí apoyado sobre el plano geometral, ¿vale? Y esta arista tocaría el plano del cuadro, esta arista donde pone P, ¿vale? Entonces, una cosa importante, todo lo que toque el plano del cuadro se puede dibujar en posiciones, en medidas verdaderas, en verdadera magnitud. Entonces, aquí estaríamos más cerca del objeto, aquí estaríamos en una posición intermedia y aquí un poquito más lejos. Entonces, cuanto más cerca del objeto, porque, bueno, recordamos que entre V y P es la distancia principal, que llamamos principal, que es la distancia que nos separamos nosotros del plano del cuadro, ¿vale? Y en definitiva es lo que nos separamos también del objeto, porque el objeto tiene que estar detrás del plano del cuadro. Entonces, en este caso vemos que la visión es más forzada, ¿vale? Los ángulos son más cambiantes porque estamos más encima del objeto. Nos vamos separando y en este tercer caso, pues el objeto se ve más cerca de lo que sería una perspectiva isométrica, que ya lo hemos visto. Recuerdo la perspectiva isométrica, donde todos los ángulos son iguales, sería este elemento de aquí, ¿no? Pues entonces, cuanto más nos alejamos del objeto, más nos acercamos a lo que sería una perspectiva isométrica. La otra variable sería la altura a la que se sitúa el objeto, el observador. Es decir, aquí está de pie, nos podemos poner de cuclillas, nos podemos subir a algún objeto o tener una visión aérea, ¿no? Como si estuviésemos en un helicóptero. Pues entonces, aquí nos muestra cuál sería el resultado de estas posibilidades. En este caso estamos a la altura del objeto, ¿vale? En este caso estamos ya a una media altura, estamos por encima ya del objeto. Aquí estaría el punto de fuga, ¿vale? Principal, el punto de fuga en caso que fuese una cónica central. En este caso no es una cónica central, por lo cual las fugas se producirían para acá y los puntos de fuga estarían por acá, y este punto de fuga se convierte en punto principal porque no fugarían aquí, ya que el objeto está en esta posición oblicua respecto a la línea horizonte. Y en este otro caso ya estaríamos más arriba todavía. Cuanto más arriba, ya probablemente habría que forzar y tener otro tercer punto de fuga, que serían las fugas verticales. Pero bueno, eso no lo vamos a trabajar porque sería una complicación mayor y que ya se vería más adelante quien le interese la perspectiva cónica. Bueno, una vez visto lo que son las generalidades de la perspectiva cónica, con las medidas principales, con los puntos principales, las líneas principales, vamos a ver ya lo que es la perspectiva cónica frontal y lo que es la perspectiva cónica oblicua, los puntos 2 y 3 del libro. Entonces, empezamos por la perspectiva cónica frontal. La perspectiva cónica frontal, más sencilla que la oblicua, porque solamente tiene un punto de fuga, se construye o se da en el caso de que el objeto, imaginaros el hexaedro en este caso, o las vías de tren en este caso, tenga una de sus familias de líneas sean paralelas a la línea de horizonte, ¿vale? Y la otra, como estamos hablando de dos líneas ortogonales entre sí, la otra fuguen al centro de nuestra línea de horizonte, ¿vale? Al punto principal, fuguen a ese punto principal. Entonces, de esa manera habría solamente una fuga, ¿vale? Y no dos fugas como habría en el caso de la perspectiva cónica oblicua. Un dato importante a recordar es que
todo lo que aparezca en el plano del cuadro o todos los elementos del objeto que queramos representar que aparezcan, que estén apoyados, por decirlo de alguna manera, en el plano del cuadro, estarán en magnitud real. Es decir, se pueden medir y se pueden trasladar sus magnitudes directamente al dibujo, que recordaros que el dibujo es el plano del cuadro. El plano del cuadro lo tenemos aquí, ¿vale? Entonces, lo que nosotros queramos medir en el plano del cuadro se puede medir. Entonces, la parte del objeto que toque en el plano del cuadro se puede medir en la perspectiva cónica. En nuestro caso, de la perspectiva cónica frontal, los elementos que tocasen el plano del cuadro pues se podrían medir, que serían, en nuestro caso del cubo, serían esta arista se puede medir y las verticales también. Toda esta cara, como esta cara estaría apoyado sobre la línea de tierra, es decir, estaría dentro del plano del cuadro, pues toda esta cara estaría en magnitud real. Y las otras no, los otros elementos no. Vamos a dibujar un esquemita de cómo estaría este cubo, este hexaedro. Vamos a dibujar el hexaedro primero en perspectiva isométrica, ¿vale? Que sería algo tal que así, podría ser. De este hexaedro se verían estas aristas de aquí. ¿Vale? Entonces, os dibujo un hexaedro porque también es una de las figuras que vais a trabajar vosotros después. Imaginaros que el observador lo tenemos en esta línea y pues, a media altura del hexaedro, ¿no? Vamos a apoyar este hexaedro sobre el plano del cuadro. El plano del cuadro lo vamos a tener aquí. Este va a ser nuestro plano del cuadro. El plano del cuadro. Entonces, nuestro observador está mirando para allá, para el objeto, ¿vale? Y los dos datos principales: la separación del observador y el plano del cuadro, ¿vale? Vamos a retomar donde lo explica en el libro y vemos que es esta distancia entre V y P, ¿vale? Lo que llamamos distancia principal. Eso es un dato importante. ¿Por qué? Porque va a ser la distancia que separamos P y V, ¿vale? Ya veremos que V lo situamos ahí arriba, pues va a ser esa distancia entre V y P, ¿vale? Que en nuestro dibujito aquí tenemos V, ¿vale? Y si este haz luminoso, digamos, lo prolongaríamos hasta nuestro cubo, pues lo podemos situar ahí en medio, ¿vale? Digamos que es un observador que está aproximadamente a media altura del hexaedro, del cubo. Tenemos aquí P, tenemos aquí V y tenemos el plano geometral, ¿vale? Que sería este de aquí, que nos vale para tomar la altura de la línea de tierra. La línea de tierra sería esta. Perdón, la línea de horizonte. La línea de horizonte, ¿vale? Que es donde se sitúa el punto P y de la cual es muy importante situarla a la altura correcta porque sería la misma altura que tiene el observador, ¿vale? Esa altura, la altura del observador. Entonces, esto en el libro pues es a la altura de la visual, altura del punto de vista, es como lo denomina, ¿vale? Y en definitiva sería la altura a la altura que está el observador y es la línea que separa, la distancia que separa la línea de horizonte y la línea de tierra. Entonces, en este caso estaríamos mirando el objeto a media altura del objeto, pero existe la otra posibilidad, vamos a poner V1, la otra posibilidad de que el observador esté más arriba, ¿vale? Un observador más alto, supongamos esta persona más alto, jugador de baloncesto, por ejemplo, que esté mirando para allá y que tenga esta otra altura, ¿vale? Mira para allá y en este caso tendríamos la línea de horizonte por aquí arriba,
¿vale? Y el punto P estaría también por aquí arriba. ¿Qué sería el caso del libro? Este caso de aquí. En este caso estamos por encima del objeto, ¿vale? Y en este primer caso no estaríamos por encima del objeto. ¿Cómo sería si dibujamos la perspectiva cónica? Pues tendríamos una línea de horizonte por aquí. Tendríamos la línea de tierra por debajo, separada a esta distancia, una distancia relativamente pequeña, ¿vale? La línea de tierra aquí. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio que hace el libro, ¿vale? Pero con nuestro punto de vista intermedio. Aquí os comento ya que realmente esta vista que la tenemos apoyada sobre la línea de tierra, sobre el plano del cuadro, se puede poner directamente en verdadera magnitud, y para conseguir la profundidad de esta otra arista necesitamos el punto de medida. Entonces, ¿cómo conseguimos ese punto de medida? Aquí viene explicado, en la parte de arriba del libro viene explicado, ¿vale? Pero os lo resumo sobre el ejemplo ya. Sobre el punto P ponemos donde situamos el punto V, ¿vale? Que en definitiva es la distancia principal, la distancia que nos alejamos del objeto, ¿vale? La situaríamos aquí arriba. Se puede poner abajo también, pero bueno, la situamos arriba. Entonces, a partir de ese punto P, trazamos este arco que es como si abatiéramos el punto V sobre la línea horizontal. También es como si trazásemos un arco de 45 grados, que ya os adelanto que en este objeto, como es perpendicular una línea a otra y estas están paralelas al cuadro, se utiliza estos 45 grados. Si no, habría que utilizar otra distancia diferente. Entonces, como esta profundidad en el fondo es lo mismo que esta de aquí, pues esta línea de medida conseguimos medirla llevándonos hasta aquí la misma distancia, la misma arista del cubo, ¿vale? Entonces, con el punto de medida unimos este punto con el punto de medida, y donde se corte con la fuga hasta el punto P nos daría la profundidad de la arista del cubo, ¿vale? Entonces ya tendríamos lo que es toda la base del cubo ya en la perspectiva cónica, y lo que nos quedaría sería elevar el cubo. ¿Cómo lo elevaríamos? Pues simplemente tenemos la suerte de que esta cara apoya en el plano del cuadro, apoya esta arista sobre la línea de tierra y el resto de la cara en el plano del cuadro, por lo cual toda esta arista está en toda esta cara está en verdadera magnitud. Entonces, esto es un ángulo de 45 grados, estas verticales, las verticales son siempre verticales, ¿no? Excepto algún caso especial que pueden fugar, ¿no? Si vemos rascacielos desde arriba, bueno, algún caso especial podríamos tener un punto de fuga arriba, un punto de fuga, un tercer punto de fuga, pero no vamos a entrar en eso ahora. Entonces, las verticales son verticales y podemos medir directamente lo que es el lado, y entonces tendríamos esta distancia en verdadera magnitud. Entonces, toda esta cara en verdadera magnitud, y como tendríamos también la base ya bien dibujada en perspectiva cónica, pues simplemente tendríamos que elevarnos este punto, y a través de esta fuga, en esa intersección tendríamos la profundidad de la cara de arriba, ¿vale? Y con eso habríamos terminado el cubo en perspectiva cónica, donde realmente solo veríamos esta cara, la cara de arriba y la cara de enfrente, porque las otras aristas estarían ocultas por el cubo. Pero bueno, se pueden poner a puntos como líneas ocultas, que si fuese el cubo transparente se verían, si fuese el cubo sólido no se vería. Entonces, en nuestro caso, de un punto de vista a media altura del cubo. Entonces, primero nos trasladamos, supongamos que esta es la medida de la arista, ¿vale? Pues nos la trasladamos directamente a la línea de tierra, porque está en el plano del cuadro. Podemos dibujarla en medida en su magnitud real. El punto de fuga, pues estaría ahí, en el punto principal. Entonces, las aristas del cubo fugarían hasta ahí.
La vertical de la cara principal, pues estaría ahí, ¿no? Y esta vertical estaría ahí. Como esta cara entera apoya sobre el plano del cuadro, pues se puede dibujar en verdadera magnitud entera. Entonces esta altura, que sería aproximadamente la misma que esta, pues la dibujamos ya de manera completa. Esa cara sería esa cara de manera completa. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedaría dibujar la profundidad del cubo. Entonces, para esto nos tenemos que ver la distancia, la separación entre V y P, que la pondríamos aquí arriba, en la perpendicular de P. ¿Vale? Imaginaos que esta distancia es aproximadamente esta de aquí, por lo cual después hay que abatir este punto hasta aquí, ¿vale? Y nos llevaría hasta la intersección contra la línea de tierra, que nos da el punto de medida M. Uniendo M con el vértice del cubo, nos daría que este punto sería la profundidad del cubo. Si quisiéramos ver esta vista de aquí, nos tendríamos que llevar esta medida hasta aquí, ¿vale? Y conseguir este otro punto, ¿vale? Es lo mismo, en el libro lo hace de esta manera, pero bueno, lo hace de las dos maneras, ¿vale? Entonces tendríamos ya la base completa, y con la base completa y la cara que está en el plano del cuadro completa, ya podríamos dibujar esos otros dos vértices del hexaedro del cubo, que sería lo que nos faltan. Estas verticales son siempre verticales, ¿vale? Y esta familia de líneas fugarían, como todas sus paralelas, al punto de fuga, que en este caso es el punto principal, ¿vale? Estarían ahí y ahí, ¿vale? Entonces estas serían las líneas que definirían el cubo, siendo líneas ocultas, ¿vale? Porque si el cubo fuese sólido no se verían, porque realmente el observador está a esta altura, ¿vale? Es un observador que está a la altura de mitad de cubo, entonces realmente solo vería esta cara. Estas otras caras de aquí solo las vería si el cubo fuese transparente o si fuese una especie de túnel, ¿vale? Que sí la acabaría viendo esas de ahí. Otro caso es el caso en el que la perspectiva es una perspectiva cónica oblicua, es decir, que ya el cubo, vamos a usar este cubo, no es paralelo al plano del cuadro, digamos que si este fuese el plano del cuadro, no está paralelo al plano del cuadro, sino que está oblicuo, ¿vale? Digamos que podría estar así, oblicuo en relación al plano del cuadro. Entonces, ¿cuántos puntos de fuga habrá? Pues habrá 2 puntos de fuga correspondientes cada uno a la familia de líneas paralelas que hay, descontando las verticales, que las verticales en principio hemos dicho que no fugan. Entonces, en este caso, paralelo al plano del cuadro, pues solamente habría unas líneas que fugan, que serían estas de aquí, ¿no? Todas estas familias de líneas, todas fugarían al punto de fuga, y en este otro caso, que estaría girado, estas familias de líneas fugarían hacia un punto de fuga y estas otras familias de líneas fugarían hacia otro punto de fuga, ¿vale? Entonces vamos a verlo como lo hace en el libro y después lo repetimos nosotros. Entonces, los puntos que tenemos en este esquemita, pues tenemos el punto principal, ¿vale? Tenemos la línea horizonte, tenemos la línea de tierra. La separación entre la línea de horizonte y la línea de tierra, os recuerdo que es a la altura que nos situamos. Aquí vemos que estamos por encima de la cara superior del objeto.
Entonces repetimos, la separación entre línea de horizonte y línea de tierra es a la altura que nos situamos. Y después tenemos el punto central de la perspectiva, siempre es el punto P, punto principal, ¿vale? Sobre el cual situamos el punto V, que es la distancia a la que nos situamos. Cuanto más lejos, esto estaría más cerca de una perspectiva isométrica, y cuanto más cerca se vería la perspectiva más forzada, ¿vale? Daros cuenta, aquí una perspectiva pues más cerca de una isométrica, y cuanto más nos acercamos el objeto se ve más forzado la perspectiva. Bueno, entonces sobre la línea de tierra estaría este punto, por lo cual esta vertical de aquí se podría dibujar directamente en su medida real, ¿vale? Porque está sobre el plano del cuadro. Desde este punto fugaríamos hacia los dos puntos de fuga, las dos familias de rectas, ¿no? ¿Cómo situamos el punto de fuga? Pues el punto de fuga lo situamos desde el punto V, bajamos un ángulo de 45 grados, ¿vale? Y otro ángulo de 45 grados. Y nos darían los dos puntos F. Este que fugarían esta familia de líneas y este que fugarían esta familia de líneas. Daros cuenta que sería similar a los puntos de medida, ¿vale?, de la perspectiva central. ¿Por qué? Porque los puntos de medida, a su vez, es el punto de fuga de las diagonales, ¿vale? Entonces, hallar el punto de fuga de las diagonales es lo mismo que hallar el punto de medida en la cónica central. Bueno, ¿y cómo hallamos el punto de medida en la cónica oblicua? Entonces, los puntos de medida ahora, ¿cómo se hallan? Pues desde los puntos de fugas que ya hemos hallado, cogeríamos el punto V, es decir, la línea FV, y la abatimos sobre la línea de horizonte. Y nos daría el punto N, que sería el punto de medida para la familia de líneas de esta fuga. Y repetimos la operación con el otro punto de fuga, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos los puntos de fuga y los puntos de medida, ya simplemente cogemos el lado, la medida del lado, que como estamos sobre la línea de tierra, sobre el plano del cuadro, podemos poner la medida real, ¿vale? Y nos la trasladamos utilizando el punto de medida N a la línea de fuga. Es decir, este I lo llevamos hasta I' con esta intersección del punto C, convirtiéndose en C' aquí, ¿vale? Y ya solamente nos quedarían las verticales, porque de esta manera hacemos la planta, y las verticales, sabiendo que la arista que está sobre el plano del cuadro está en verdadera magnitud, pues nos la trasladaríamos, esta de aquí, a esta vertical de aquí, ¿vale? Y cuando se cruzara con la prolongación de la fuga del vértice superior de la arista, ¿vale?, nos daría este punto y ya tendríamos este punto. Repetiríamos la operación y tendríamos el resto del cubo. Vamos a ver un poquito, igual que hicimos antes, la misma operación con nuestro cubo partiendo de una perspectiva isométrica. Pues tenemos de nuevo nuestro cubo en la perspectiva isométrica, que podría ser algo tal que así. Vale, vamos a dibujar un poquito más oscuro. A ver si encuentro mi lápiz. Podría quedar el cubo algo tal que así. Entonces vamos a ir poniendo los diferentes elementos que configuran nuestra perspectiva. Primero situamos el plano del cuadro. Prácticamente estaría sobre esta línea, ¿vale? Lo ponemos un poquito. Bueno, vamos a dibujarlo mejor frontalmente, porque si no el observador estaría aquí y nos va a quedar un poquito
forzada. Entonces, si lo ponemos frontalmente, tendríamos aquí el plano del cuadro, ¿vale? Este sería nuestro plano del cuadro. Y el observador estaría aquí delante, ¿vale? Que miraría para allá. Entonces, a la altura de nuestro observador, esta es la persona que está mirando, sería a la altura que tendríamos que dibujar la línea de horizonte. Sería la línea de tierra, ¿vale? Y aquí estaría nuestro observador y tendríamos el punto V. ¿Vale? El punto V nos daría en el cuadro el punto P. Y entonces, como elementos fundamentales, tenemos, por un lado, lo que hemos dicho, la altura del observador, que sería esta altura. Lo que mide el observador, que tendría que ser esta distancia de aquí. Y por otro lado, la distancia que separa el objeto de la persona que lo está observando, que sería esta distancia de aquí. Entonces, si nos trasladamos ya a los objetos a la perspectiva cónica como tal, tendríamos la línea de horizonte. Podemos dibujar por aquí. La línea de tierra, en nuestro caso, cercana a la línea de horizonte, porque acordaros que estamos a una altura, digamos, de media cara, ¿vale? Entonces, lo siguiente es trasladar el punto central de nuestra arista, el punto central del dibujo, porque lo primero que vemos es una arista, ¿vale? Y que estaría como tal por aquí. Esta sería ya una arista que está en el mismo plano del cuadro de nuestro cubo. Lo siguiente que tenemos que hacer es conseguir el punto V, ¿vale? El punto V es a la distancia que estamos del objeto, esta distancia de aquí, ¿vale? Pues desde el punto central P, ahí estaría el punto P, llevamos el punto V, que podría ser por aquí, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos el punto V, tendríamos que, con dos ángulos de 45 grados, conseguir los puntos de fuga. Un punto de fuga estaría ahí y otro de punto de fuga estaría ahí. Voy a llamar P y P', serían esos de ahí. Entonces, la primera fuga sería al vértice de ese lateral, ¿vale? Y ya para continuar necesitaríamos los puntos de medida. Los puntos de medida, acordaros, abatimos el punto V sobre la línea de horizonte, ¿vale? Tomando desde aquí con una curva, con el compás. Todo esto hay que hacerlo con regla y compás. Y desde aquí conseguiríamos el otro, ¿vale? Conseguiríamos los puntos M y N puntos de medida. Ahora nos llevaríamos esta medida hasta aquí, el lado, ¿vale? Y con el punto M conseguiríamos la profundidad de la primera arista, ¿vale? Que sería esta de aquí. Y lo mismo con el punto N. Nos llevamos la medida aquí y con el punto de medida nos llevamos esa arista hasta ahí. Ya tendríamos la base completa, que sería este punto, esta arista, y ahora ya estos puntos habría que unirlos con el punto de fuga y este con este, ¿vale? Entonces sería esa línea de ahí, esta se vería, esta cara se vería, y la otra línea de la base no se verían, esas dos aristas no se verían, ¿vale? Entonces por aquí estaría esta vertical que se vería, ¿vale? Unimos este vértice superior con el punto de fuga, ¿vale? Que nos daría
el borde superior de esta cara, esta arista de aquí. ¿Vale? Aquí igual subimos esta arista y se vería hasta la prolongación de la fuga. ¿Vale? Esta cara se vería completa así y esta cara se vería completa así. Desde este punto, esta familia, toda esta familia tiene que fugar a este punto. Entonces, fugaría por allá. Eso ya se vería a rayas porque estaría oculta, y lo mismo con la otra. Y esa a rayas también. Por aquí tendríamos una que realmente estaría superpuesta a esta, pero que estaría por ahí atrás. Entonces nos quedaría algo tal que así. Como veis, en el primer caso estamos por encima del objeto porque esta separación es mayor que esta arista, y en el segundo caso, como esta separación de la línea de horizonte y la línea de tierra es menor que esta arista, estamos a media altura del objeto, del cubo. Bueno, una vez que hemos hecho esta introducción a las perspectivas oblicuas y frontales, perspectivas cónicas en ambos casos, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Pues lo que yo os propongo es coger varios elementos cúbicos o como medio hexaedro, esta pieza, y elegir una forma. Yo, por ejemplo, voy a elegir esta forma de aquí. Voy a poner tres cubos así y otro cubo así, ¿vale? Entonces, de este objeto que veis así, ¿vale? Voy a hacer la perspectiva. Entonces, vosotros podéis hacer una perspectiva frontal o frontal así, o una oblicua así, ¿vale? Dependiendo de la altura, daros cuenta, si nos acercamos y nos alejamos, se fuerza la perspectiva, ¿vale? Y bueno, os queda más natural, más cerca de lo que es una perspectiva isométrica. Entonces, bueno, vamos a empezar a dibujar. Nuestra figura va a ser esa de ahí. Vosotros tendréis que buscar otra figura diferente, ¿no? Eligiendo los objetos que queráis. Primero, en la lámina me hacéis una pequeña isométrica, ¿vale? De vuestras figuras. Esta lámina lo podéis hacer a mano alzada o a regla, ¿vale? Como queráis. Os recomiendo quizás con regla, pero bueno, si queréis hacerlo a mano alzada, similar a como lo estoy haciendo yo, también podría ser. Entonces, os hago esta perspectiva para haceros una idea de cómo es el objeto, ¿no? Entonces sería... El objeto tendría aquí dos caras, ¿vale? Tendría esta cara superior, que se divide en dos porque tendríamos esos dos objetos, y aquí tendríamos la mitad del hexaedro. Y por último tendríamos otra pieza, otro hexaedro aquí arriba. Bueno, pues este es el elemento que yo quiero dibujar en perspectiva cónica. Entonces, bueno, os voy a dibujar primero los elementos que voy a manejar. Primero, la distancia al plano del cuadro. Bueno, primero coloco el plano del cuadro. Voy a poner un plano del cuadro que toque esta arista y este punto. Aquí va a estar mi plano del cuadro. Y vamos a suponer una altura como por aquí, para ver esta cara sí y esta cara no, ¿vale?
Es decir, y es una separación tal que así, ¿vale? Aquí estarían los pies de la persona que mira y que tendría que tener esa altura de ahí. Digamos que aquí estaría el observador, ¿vale? Miraría para allá y ya tenemos todos los elementos. Está la línea de tierra, plano del cuadro y la línea de horizonte estaría por aquí. Entonces, aquí al lado vamos a dibujar el objeto y colocamos la línea de tierra bastante baja, ¿vale? Para que nos quepa todo el dibujo. Línea de tierra. Ahora repito, aquí el observador. Esta sería la distancia que separa los pies del observador por nuestro objeto. Desde aquí mira y esta altura, ¿vale? Sería la misma separación que hay entre la línea de tierra y la línea de horizonte. Entonces, primero tenemos aquí la línea de horizonte. Ponemos esta separación entre la línea de horizonte y la línea de tierra, ¿vale? Para ver a qué altura vamos a dibujar el objeto. Línea de horizonte. Entonces, en una zona central de mi dibujo va a estar lo que llamamos el punto principal, P, que en este caso, como es una perspectiva oblicua, no va a ser punto de fuga. Lo siguiente es elevarme la separación que hay del espectador con el plano del cuadro, que nos iríamos hacia aquí arriba, ¿vale? Dándonos ese punto de ahí, V. Lo siguiente es bajar dos oblicuas a 45 grados, que nos daría esos puntos de fuga en esos dos extremos. ¿Vale? Ahora tenemos que buscar empezar a localizar puntos en la línea de tierra, ¿vale? Que podamos medir en verdadera magnitud. Entonces, ¿qué puntos tenemos? Pues este punto sería este de aquí, por lo cual aquí tenemos la diagonal del cuadrado. Imaginaos que sea este nuestro cuadrado, pues dibujamos la diagonal en medidas reales, ¿vale? Porque este punto, bueno, vamos a desplazarlo un poquito para allá, este punto en esta línea de tierra se puede medir en medidas reales. Entonces ya desde aquí conseguimos estas fugas. ¿Vale? Entonces nuestro objeto vamos a empezar a dibujarlo de tal manera que esta arista y esta arista ya la tenemos, porque serían estas dos de aquí, ¿vale? Ahora de nuevo tenemos que dibujar por ejemplo esta cara de aquí, ¿no? Empezando por la arista de abajo. Entonces esta arista, como digo, va a estar sobre esta línea, sobre esta fuga. Son paralelas que todas tienen que fugar hacia ese punto. ¿Y qué profundidad tenemos que darle? Pues podemos utilizar el punto de medida, ¿vale? El punto de medida, acordaros, desde aquí con un compás nos bajamos esta línea hasta aquí. Entonces queremos trasladar esta medida, la queremos trasladar aquí. Pues cogemos la medida real, la llevamos aquí, con el punto de medida nos va a dar esta medida real, que ya la tenemos ahí, ¿vale? Otra medida real, la altura. La altura del cubo podemos utilizar, como está sobre la línea de tierra, podemos utilizar la real, que sería algo tal que así. ¿Vale? Ya tenemos esto en nuestra perspectiva cónica, esto y esto, estos elementos. ¿Vale?
Siguiente elemento que podemos tener, este de aquí, esta vertical de aquí. Vertical, las verticales son verticales, pues nada, trazamos la vertical. ¿Qué altura tiene que tener este punto? Pues nos lo va a dar la fuga, ¿vale? Esta fuga es la misma que esta, pues fugamos a nuestro punto de fuga. Pues ahí lo tenemos. Ya tenemos esta cara. Y si tenemos esta cara, realmente tenemos esta también. Porque como tenemos ahí nuestro punto de fuga, ¿vale? Pues tenemos esa cara también. ¿Vale? Ya tenemos esas dos caras de esa parte del cubo. Aquí esta también la tenemos, porque tenemos este punto. Ya los puntos que vamos teniendo como definitivos se pueden ir uniendo. Entonces, este elemento también lo tenemos. ¿Vale? Desde aquí fugamos para allá, porque esa fuga es la de esta familia, de estas paralelas. Entonces, fuga para allá. ¿Qué profundidad le damos a este punto? Pues podemos utilizar el punto de medida. ¿Vale? Entonces, podemos usar también incluso las diagonales, porque estas diagonales nos tendrían que dar la profundidad de ese punto. Pero vamos a usar el punto de medida. Entonces, de nuevo, desde la fuga nos bajamos ese abatimiento a ese punto de medida. Acordaros que le denominamos N y M. ¿Vale? Entonces, si aquí nos llevamos la diagonal... Perdón, aquí nos llevamos el lado, porque estamos trasladando el lado al punto de medida, pues vamos a tener esa profundidad. ¿Vale? Entonces, ya tenemos ese punto. Es interesante también avanzar en la planta. Avanzar en la planta porque la planta, subiendo las verticales, nos va a dar el resto de medidas. Tenemos también, por ejemplo, fácilmente podemos conseguir esta altura de aquí, que es el centro de nuestro dibujo, ¿vale? ¿Cómo conseguimos esta? Pues como no sabemos dónde terminar, bueno, sí lo sabríamos, porque esta altura se puede duplicar, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo con la perspectiva cónica. Tenemos esta medida que es real, porque está sobre el plano del cuadro. Daros cuenta que esta arista está apoyada sobre el plano del cuadro. Pues subimos esta arista imaginaria, que sería esta prolongación de aquí, ¿vale? Esa arista imaginaria, que sería simplemente el doble de esto, más o menos por aquí. Entonces, esta sí la podemos fugar hacia allá. Son líneas auxiliares estas que estoy dibujando, ¿eh? No son de la pieza, pero las necesitamos para poder terminar de construir el resto de piezas, el resto de elementos que no están sobre el plano del cuadro. Y nos daría ya esta recta de aquí. ¿Vale? Entonces, esta recta ya sería real, ya sería definitiva. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos quedaría? Pues tendríamos que seguir dibujando esta cara de aquí, la cara de aquí, que esta cara sí la veríamos. Como hemos decidido que estamos a la altura, a media altura del cubo de arriba, esta cara sí la veríamos. Entonces, pues dibujamos las fugas. Esta es inmediata realmente, porque metemos estos dos puntos y los dos tienen que fugar a los puntos de fuga opuestos, pues nos saldría toda la cara. ¿Vale? Nos saldría esa cara y nos saldría esa cara. Entonces ya tendríamos la cara esa de arriba completa. ¿Vale? Entonces, en ese punto donde intersecan dichas líneas, tendríamos esa línea de ahí. ¿Vale? Y como tenemos este punto de aquí, ¿vale? Podemos conseguir saber la altura de esa arista del hexaedro. Uniendo esos dos puntos, nos daría esa arista de ahí. ¿Vale? Y ya tendríamos esa cara. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos quedaría esta cara de aquí y esta cara inclinada. Este punto lo tenemos y tenemos que ver hasta dónde llega esta arista. Pues vamos a ver, tenemos este punto de aquí y podemos tener esa línea oculta
que tiene que fugar hacia allá, ¿vale? Que sería esta vista de aquí atrás de la pieza, ¿no? Esta de aquí. Estamos dibujando esta línea de aquí, ¿vale? Entonces, vamos dibujando esa línea, ¿vale? Que terminaría donde interseca con esta otra parte de la planta, ¿vale? Daros cuenta que la planta la tenemos ya ahí dibujada realmente, porque si dibujamos esta línea de allí, esta fuga, la planta de todo mi objeto sería esa de ahí, ¿vale? Entonces, tenemos ese punto, que ese es un punto ya fijo, ¿vale? Que aquí realmente hay, en esta línea habría una parte que se ve y otra parte que no se ve, de la vertical, ¿vale? ¿Qué parte se vería? Pues nos la definiría la intersección de este prisma de aquí, ¿vale? Quiero decir, esa línea se vería a la continuación, porque sería la parte de la mitad del hexaedro, ¿vale? Y este punto también se vería porque define el plano inclinado, este que tenemos aquí delante. Daros cuenta que aquí aparece una cosa que no hemos hablado de ella, que sería ¿a dónde fugan estas líneas inclinadas? Pues como son líneas que no son paralelas al plano geometral, también fugarían, pero no fugarían a la línea de horizonte. Fugarían a otro punto que estuviese por ahí arriba, ¿vale? Estas dos líneas se van acercando poco a poco, pero a otro punto, a otro punto de fuga que no está sobre la línea de horizonte, que es la que tenemos aquí, que la vamos a dibujar un poquito más fuerte. ¿Vale? Esta se me ha ido un poquito abajo, bueno. ¿Vale? Y entonces ya tendríamos nuestro objeto en perspectiva cónica, ¿vale? Lo veis, ¿no? Que estaría así. ¿Veis el efecto de la perspectiva, ¿no? Se ven por ahí un poquito las líneas que estarían detrás. Esta línea se puede dibujar como auxiliar, ¿vale? Y quedaría algo tal que así. Pues algo similar a esto quiero que me hagáis bien a mano alzada, bien con regla, como queráis, con más dibujo técnico. Pero bueno, esta primera aproximación a la perspectiva cónica, pues no me importa que me lo hagáis a mano alzada. Entonces, hacéis una composición con estos elementos, como queráis, diferente de esta para que no sea igual, ¿vale? Ponéis más, menos, pero por lo menos que haya 3 elementos en la posición que queráis. Imaginaros, yo que sé, así, así simplemente, o así, ¿vale? O así, ¿vale? En la posición que queráis. Y pues me hacéis este pequeño esquemita